¿Alguna vez has sentido que una persona que te rodea no actúa bajo la dirección de Dios, sino movida por algo más oscuro, más profundo, casi invisible? ¿Has notado cómo su presencia te roba la paz, nubla tu mente y deja tu espíritu inquieto, aunque no puedas explicarlo con palabras? ¿Y si te dijera que hay personas que no solo caminan lejos de Dios, sino que están siendo influenciadas, y en algunos casos dominadas, por espíritus demoníacos que operan a través de ellos? ¿Te atreverías a abrir los ojos espirituales y a discernir lo que muchos prefieren ignorar? Este video no es para asustarnos, sino para despertarnos, porque ignorar la guerra espiritual no la hace desaparecer, solo te convierte en un blanco fácil. Lo que vamos a descubrir hoy puede marcar la diferencia entre ser oprimido sin saber por qué, o caminar cubierto bajo la protección de Dios, entendiendo quién es quién y quién opera detrás de quién. Amado hermano, hay verdades espirituales que muchos ignoran porque duelen, porque confrontan, porque revelan lo que no se quiere aceptar, que no todos los que nos rodean están guiados por el Espíritu de Dios. Algunos, incluso dentro de nuestra familia, de nuestras amistades o círculos cercanos, pueden estar siendo herramientas de oscuridad sin siquiera saberlo. Pero no todo está perdido. Hay un secreto revelado en la palabra que, cuando se comprende, activa una protección divina que ninguna fuerza de las tinieblas puede quebrar. Y hoy vamos a desenterrar ese secreto. Vamos a adentrarnos en un viaje bíblico y espiritual que nos revelará señales, estrategias divinas y discernimiento para identificar, resistir y alejarnos del poder que algunas personas cargan sin que ellas mismas lo entiendan. Porque la Biblia no nos deja ciegos ante esta realidad. Jesús mismo nos advirtió sobre los lobos disfrazados, sobre las apariencias que engañan, sobre la importancia de velar, orar y no dejarnos arrastrar por lo que parece bueno, pero que por dentro es podredumbre espiritual. Lo que vamos a estudiar hoy te va a mostrar cómo detectar a tiempo cuando una presencia no viene de Dios, cómo orar con precisión para desactivar su influencia y cómo permanecer firme sin dejar que el miedo te paralice. Porque el verdadero poder del creyente no está en evitar la guerra, sino en saber pelearla desde la verdad y la fe. Este no es un mensaje común. Esta es una revelación espiritual que puede romper cadenas ocultas, cerrar puertas que nunca debiste haber abierto y levantar un muro invisible que los demonios no podrán traspasar. Pero para lograr eso, necesito que te quedes conmigo hasta el final. Porque hay una enseñanza, justo antes del cierre, que puede ser la llave que Dios está usando para desbloquear una nueva etapa de libertad en tu vida. Es un mensaje que no todos están listos para recibir, pero si tú has llegado hasta aquí, sé que Dios está tocando tu entendimiento para que no te vayas sin esta verdad. Antes de empezar, te pido que dejes en los comentarios esta frase: hoy decido abrir los ojos espirituales y proteger mi alma como Dios me lo enseña. Esa declaración no solo activa tu compromiso, sino que abre el camino a lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo hoy. Dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube lo lleva a más personas que están siendo atacadas en silencio, que no saben cómo defenderse, y tú puedes ser el canal para que la luz de Cristo los alcance. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada palabra que compartimos aquí no es entretenimiento, es alimento para el alma, es advertencia para el corazón y es refugio para los días malos. Y no te vayas sin compartir este video con 3 personas: un amigo que esté luchando, un familiar que no entiende lo que le pasa, o alguien que el Espíritu te ponga en mente ahora mismo, porque quizá esa persona necesita esta verdad más de lo que tú imaginas. Muchos hermanos nos han escrito diciendo que este canal se ha convertido en su iglesia diaria.
su consuelo espiritual, su voz de aliento en los momentos de oscuridad. Por eso tu participación es vital. No mires este video como uno más, míralo como una asignación divina. Y recuerda que el enemigo no quiere que descubras lo que estás a punto de escuchar. Ahora sí, amado hermano, es momento de empezar el estudio. Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy no solo te protegerá, sino que te dará la autoridad que Dios ya depositó en ti, pero que el enemigo ha estado intentando que nunca descubras. Vamos juntos, porque hoy Dios te enseña a cómo protegerte de demonios en persona. 1. Espíritus que habitan en rostros conocidos. Amado hermano, no hay nada más desconcertante que ver cómo una persona que amamos, respetamos o consideramos cercana se transforma delante de nuestros ojos. No se trata de una transformación física, sino espiritual. Comienzan a actuar con una dureza que antes no tenían, a manifestar una frialdad inexplicable, a sembrar discordia, confusión o miedo. Y tú lo sientes. Algo dentro de ti lo percibe, aunque no puedas ponerle nombre. La Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Pero también que sus siervos pueden hacer lo mismo. No siempre se trata de posesiones evidentes o actos escandalosos. A veces se manifiestan en gestos sutiles, en palabras hirientes, en actitudes constantes que buscan apagar tu fe. Y lo más peligroso, muchos de esos rostros son conocidos. Jesús mismo enfrentó esta realidad. En una ocasión, cuando Pedro, sí, el mismo Pedro que había sido revelado como roca firme de la fe, intentó detener el camino de la cruz. Cristo lo miró fijamente y dijo: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. No le habló a Pedro como persona, sino al Espíritu que, en ese instante, hablaba a través de él. Esto nos revela algo profundo. El enemigo puede usar incluso a personas bien intencionadas para desviarnos del propósito de Dios. No significa que esas personas estén poseídas o sean malas, pero sí que, en ciertos momentos, sus emociones, heridas o pensamientos pueden ser manipulados para transmitir oscuridad. Y eso, amado hermano, nos obliga a afinar el oído espiritual. No podemos vivir reaccionando solo con la carne. Hay que discernir. ¿Por qué ciertas personas solo aparecen cuando estás débil? ¿Por qué sus palabras parecen diseñadas para destruirte, aunque se disfracen de preocupación? ¿Por qué su presencia te drena en vez de edificarte? Cuando esto sucede con frecuencia, no estás ante una simple coincidencia. Estás siendo observado por el enemigo que estudia tus debilidades y sabe a través de quién puede hacerte tropezar. Pablo escribió a los Efesios algo que necesitamos recordar cada día. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Eso quiere decir que tus verdaderos enemigos no son las personas, son los espíritus que, como sombras, se cuelgan de sus emociones, se ocultan en sus traumas no sanados y operan desde ahí. ¿Te das cuenta de lo profundo de esta verdad? Es por eso que muchas veces perdonamos a alguien, y sin embargo, esa persona sigue trayendo tormento. No es que tú no hayas perdonado, es que hay algo operando detrás que necesita ser confrontado espiritualmente, no solo emocionalmente. El primer paso para protegernos, entonces, no es alejarnos de todos, es identificar desde qué espíritu se está moviendo cada persona. Y eso se logra orando, observando, pidiendo discernimiento. No todos los que dicen hermano lo son en el espíritu. No todos los que te abrazan quieren tu bien. Y no todos los que te corrigen lo hacen guiados por el Espíritu Santo.
Hay espíritus de acusación que usan palabras bíblicas para condenar. Hay espíritus de división que disfrazan su veneno como preocupación. Y si no estamos atentos, podemos abrir puertas por compasión a personas que, sin saberlo, están abriendo portales a fuerzas que quieren destruir nuestra fe desde adentro. Y es ahí donde entra la autoridad que Dios ya nos dio. Porque el Señor no solo nos mandó a amar, sino también a velar. No solo a perdonar, sino a discernir. Y cuando discernimos que algo no viene de Dios, tenemos derecho y deber de levantar un muro espiritual, de establecer límites, de declarar con firmeza: hasta aquí. En esta casa no entra oscuridad. No es soberbia, es obediencia espiritual. Amado hermano, muchos creyentes hoy viven confundidos porque han dejado que personas con puertas abiertas al enemigo entren y hablen con libertad a su corazón. Recuerda que una palabra sembrada con la intención equivocada puede robarte años de avance espiritual. Esas personas no siempre vienen con violencia. A veces vienen con lamentos, con manipulación emocional, con necesidad, pero detrás de esa necesidad hay un espíritu que quiere distraerte, debilitarte, drenarte y desconectarte de la dirección de Dios. Por eso, es fundamental que cada día pongamos delante de Dios nuestras relaciones, nuestros entornos, nuestras conversaciones. Pídele al Espíritu Santo que te muestre quién está operando desde Él y quién ha sido atrapado por algo que tú no puedes ver con tus ojos naturales. Y una vez lo veas, no te paralices. Actúa. Establece distancia si es necesario. Corta conversaciones que solo siembran duda. Deja de justificar lo que te está robando la paz. Porque cuando tú proteges tu atmósfera espiritual, estás diciendo con acciones: Dios, confío en lo que me estás mostrando. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Porque cuando entiendes que tu lucha es espiritual, dejas de pelear con personas y comienzas a fortalecerte en oración, en la palabra, en la presencia de Dios. Comienzas a bendecir incluso a quienes te han herido, pero no les das más acceso a tu alma. Y en esa decisión, amado hermano, hay una armadura invisible que se activa, una protección divina que los demonios reconocen y temen. ¿Estás listo para discernir lo que no todos ven? ¿Estás dispuesto a cerrar las puertas que han permanecido abiertas demasiado tiempo? Entonces sigamos, porque lo que viene en el próximo mensaje te va a revelar señales que tal vez ya has visto, pero que ahora vas a entender. Las palabras como portales abiertos. Amado hermano, uno de los caminos más sutiles por donde los demonios actúan a través de las personas no es gritando ni haciendo escándalo, sino hablando. Sí, a través de palabras comunes, conversaciones aparentemente inofensivas, bromas que parecen inocentes o incluso consejos disfrazados de sabiduría. Detrás de una palabra puede esconderse un veneno lento que siembra duda, desaliento, orgullo o confusión. Y cuando el enemigo encuentra una boca disponible para hablar su lenguaje, no la desaprovecha. La Biblia dice en Proverbios 18:21, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». ¿Te das cuenta del peso espiritual que tienen las palabras? Si pueden dar vida, también pueden abrir puertas a la muerte espiritual. Cada vez que alguien te habla, está sembrando algo en ti. O está despertando tu fe, o está debilitando tu espíritu. No existe neutralidad, y si no aprendemos a filtrar lo que escuchamos, terminamos alimentando a nuestro enemigo con nuestra atención. ¿Cuántas veces un comentario de alguien ha apagado tu entusiasmo por algo que Dios te había mostrado? ¿Cuántas veces una crítica disfrazada de opinión te ha hecho retroceder en tu avance espiritual? ¿Cuántas veces una conversación casual
Has sembrado desconfianza entre tú y personas que Dios había puesto en tu vida. Amado hermano, eso no es casualidad. Eso es estrategia del infierno. Porque el enemigo sabe que no puede tocar directamente a los hijos de Dios, pero sí puede usar a otros para hablarles al oído hasta hacerles bajar la guardia. Así lo hizo con Eva en el Edén. Satanás no vino con un ejército, ni con una espada. Vino con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Una frase aparentemente inocente, pero diseñada para sembrar duda, para alterar la percepción, para distorsionar la verdad. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo hoy. Usa personas para instalar pequeñas dudas, para cambiar un «Dios me dijo» por un «¿Estás seguro?», para transformar una promesa en una interrogante. Y cuando logra eso, la puerta queda abierta. Por eso debemos cuidar con quién hablamos en momentos de debilidad, porque una palabra mal recibida en el momento equivocado puede convertirse en un portal espiritual, y no exagero al decirlo. Job, en medio de su dolor, fue visitado por 3 amigos, personas que venían, en teoría, a consolarlo, pero sus palabras solo acusaban, juzgaban y sembraban confusión. Tanto así que al final del libro, Dios mismo se enoja con ellos y les exige una restitución. ¿Por qué? Porque sus palabras no fueron habladas desde el espíritu correcto. Aunque usaban lenguaje religioso, no venían de parte de Dios. Amado hermano, no todos los que citan la Biblia lo hacen con intención santa. No todos los que te dicen, Dios me mostró, están hablando desde el Espíritu Santo. Algunos están influenciados por sus propias emociones, otros por heridas no sanadas, y otros, sí, debemos decirlo, están siendo usados por el enemigo sin saberlo. Por eso es urgente que aprendamos a filtrar no solo lo que escuchamos, sino también lo que permitimos que se quede en nosotros. Y aquí viene una herramienta espiritual poderosa: el silencio. No todo lo que te dicen necesita una respuesta. No todo lo que oyes merece tu atención. A veces, tu mayor protección es cerrar la boca, orar en el espíritu y no entrar en la dinámica que quieren imponerte. Porque cuando tú no reaccionas desde la carne, el enemigo pierde fuerza. Y cuando tú eliges responder con verdad y no con emoción, el ambiente se limpia. Debemos aprender a discernir las palabras por su fruto. Después de hablar con esa persona, ¿te sientes más cerca de Dios o más confundido? ¿Sientes paz o inquietud? ¿Te impulsa a crecer o te deja atado al pasado? Si cada vez que hablas con alguien sientes que tu fe disminuye, que tu mente se llena de temor, que tus decisiones se contaminan, entonces debes detenerte y preguntarte, ¿qué espíritu está usando esta boca? Porque una boca puede ser instrumento de bendición o canal de opresión. La historia de Jesús con los fariseos también nos revela esto. Ellos hablaban de la ley, citaban escritura, usaban títulos religiosos, pero sus palabras estaban cargadas de juicio, de orgullo, de manipulación, y Jesús los confrontó sin miedo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mateo 12:34. No les habló al intelecto, les habló al espíritu, porque reconoció que lo que hablaban era reflejo de lo que habitaba en su corazón. Nosotros también debemos hacer lo mismo. No quedarnos solo con lo que alguien dice, sino discernir desde qué lugar lo está diciendo. Y una vez lo discernimos, proteger nuestra alma. No es pecado alejarte de una voz que te envenena. No es falta de amor dejar de escuchar a alguien que constantemente siembra duda o temor. Es obediencia espiritual. Y quiero que lo entiendas con claridad, amado hermano. Cuando tú eliges cerrar tu oído al lenguaje del enemigo, estás haciendo una declaración espiritual que resuena en el cielo
y estremece al infierno. Estás diciendo, aquí solo se escucha lo que edifica, lo que sana, lo que viene de Dios. Y en ese momento, una cobertura espiritual comienza a fortalecerse sobre ti. Porque el enemigo sabe que el oído es la puerta más fácil al alma. Por eso lo ataca tanto. Pero tú, hoy, estás recibiendo herramientas para blindarte. Comienza a orar por discernimiento cada vez que alguien te hable. No te dejes llevar solo por el tono, por las lágrimas o por el cariño. Escucha con el espíritu, y si algo no encaja, preséntalo delante del Señor. El mismo Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Eso significa que hay otras voces que también hablan, pero que sus ovejas saben distinguir la voz del pastor. Tú eres una de esas ovejas. Así que escucha, sí, pero escucha con sabiduría. Escucha con los oídos del alma. Y no tengas miedo de cerrar portales disfrazados de palabras, porque proteger tu fe es proteger tu vida. Y ahora que has entendido cómo una simple conversación puede ser un canal oscuro si no estamos atentos, prepárate, porque lo que viene te va a mostrar cómo ciertos comportamientos cotidianos pueden ser señales de una influencia demoníaca más profunda de lo que imaginamos. Señales cotidianas de una influencia espiritual oscura. Amado hermano, el enemigo no siempre se manifiesta con rugidos ni con ataques evidentes. Muchas veces actúa a través de los hábitos, los comportamientos repetitivos y las actitudes diarias que parecen inofensivas, pero que en realidad están dirigidas por una fuerza espiritual que quiere desviar, distraer y destruir. Y lo más alarmante es que estas manifestaciones no siempre vienen de desconocidos. En muchos casos, brotan en personas que tenemos cerca. Un familiar, un compañero, un líder, un hermano en la fe. Jesús enseñó que un árbol se conoce por su fruto. Mateo 7:16-20. No por sus palabras, no por su apariencia, sino por lo que produce en su entorno. Así también debemos evaluar las actitudes de quienes nos rodean. Hay personas que, con su sola presencia, traen paz. Y hay otras que, aunque no digan nada, crean caos, tensiones, discusiones y desconexión espiritual. Esas actitudes no surgen por accidente. En muchos casos, son evidencia de una influencia demoníaca que ha sido normalizada. Tomemos, por ejemplo, el espíritu de división. No necesita manifestarse abiertamente. Basta con una persona que siempre está sembrando comentarios sutiles. Yo no sé por qué él hace eso así. Si yo fuera tú, lo haría distinto. ¿Te diste cuenta de lo que dijo? No parece un ataque, pero está cargado de veneno. Divide relaciones, desgasta la unidad y deja grietas para que el enemigo avance. El apóstol Pablo rogaba a la iglesia de Corinto que no se dejaran dividir, porque sabía que una iglesia dividida era un ejército derrotado. Otra señal es la manipulación emocional. Personas que se victimizan constantemente, que hacen sentir culpables a los demás por no ceder a sus demandas, que usan el cariño o la cercanía como herramienta para dominar. Detrás de esa conducta puede haber un espíritu controlador que busca gobernar ambientes, establecer confusión y desviar el enfoque espiritual. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que muchas veces disfrazan ese control con frases como «Dios me mostró», «Estoy preocupándome por ti» o «Solo quiero ayudarte». Pero en realidad, lo que quieren es sujetarte a su manera de pensar y a su influencia. También está el espíritu de acusación. Personas que constantemente señalan errores, que no saben corregir sin herir, que nunca reconocen lo bueno, pero amplifican lo malo. Personas que usan la Biblia como un martillo y no como una lámpara. Este comportamiento es típico del enemigo. En Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de nuestros hermanos.
no porque mienta, sino porque utiliza la verdad para condenar. No busca restaurar, busca aplastar. Y cuando alguien opera desde ese espíritu, puede hacer más daño con una sola frase que 1000 ataques del mundo exterior. Amado hermano, estas actitudes no siempre son percibidas porque se desarrollan poco a poco. Es como una neblina que se va extendiendo hasta que ya no puedes ver con claridad. Por eso es vital estar alerta, porque lo que toleramos hoy por compasión, mañana puede convertirse en una atadura espiritual. Y Dios no nos llamó a ser víctimas, sino guardianes del fuego que Él ha encendido en nosotros. No podemos permitir que actitudes contaminadas apaguen la luz que el Espíritu Santo ha depositado. Otra señal a la que debemos prestar atención es la presencia de una atmósfera constantemente pesada. Cuando estás cerca de ciertas personas, ¿te sientes drenado? ¿Sientes que tus pensamientos se nublan? ¿Que tu fe se apaga? ¿Que tu ánimo se reduce? Eso no siempre es emocional. Muchas veces es espiritual. La presencia de alguien puede traer consigo una carga invisible, porque hay puertas abiertas en su vida que permiten el acceso de fuerzas que no provienen de Dios. Y si no discernimos eso, terminamos cargando batallas que no nos corresponden. Lo vimos con Sansón. Se relacionó con una mujer, Dalila, que no parecía amenazante, pero cada conversación con ella, cada momento juntos, era una trampa diseñada para descubrir y destruir el secreto de su fuerza. Y así fue. No lo derribó un ejército, lo derribó una influencia constante, persistente y emocionalmente manipuladora. ¿Cuántos hoy están perdiendo su fuerza espiritual por no reconocer que hay una Dálila en su entorno? No es alguien con intenciones claras de maldad, sino alguien que ha sido usado para seducir, debilitar y llevarte lejos del propósito. Amado hermano, no se trata de vivir en paranoia, sino en vigilancia. Jesús mismo dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. Esa vigilancia no es solo para evitar pecados, sino para detectar influencias, para discernir qué comportamientos, qué personas, qué ambientes están contribuyendo a nuestra edificación y cuáles están trabajando lentamente para nuestra caída. Por eso, una clave espiritual para protegernos de demonios en persona es esta: no ignores las pequeñas señales. Si una actitud te incomoda constantemente, si una palabra te hiere una y otra vez, si una presencia perturba tu paz, aunque tú no sepas por qué, no lo descartes. Preséntalo en oración. Pide claridad. Y si el Espíritu te revela que hay algo más allá de lo natural, entonces toma acción. Establece límites. Corta ciclos. Retírate de ciertas conversaciones. Y sobre todo, guarda tu corazón. Porque la mayor trampa del enemigo no es que lo reconozcas como tal, es que nunca lo veas venir. Que lo llames amistad, familiaridad, cariño, mientras él está usando ese vínculo para destruirte desde adentro. Pero hoy tú estás despertando, estás viendo, estás discerniendo, y esa conciencia es el primer paso para la victoria. El enemigo no quiere que notes estos detalles. Quiere que pienses que estás exagerando, que eres demasiado sensible, que deberías tener más gracia. Pero Dios te ha dado un espíritu que discierne, no para juzgar a las personas, sino para cerrar puertas a las tinieblas. Así que úsalo, y ahora que sabes cómo se ocultan en lo cotidiano, prepárate. Porque en el siguiente mensaje vamos a profundizar en cómo establecer barreras espirituales que ni los demonios disfrazados en personas podrán cruzar. Barreras espirituales que los demonios no pueden cruzar. Amado hermano, ya hemos visto cómo el enemigo puede actuar a través de personas,
palabras y comportamientos sutiles. Pero hoy vamos a ir más profundo, porque no basta con detectar al enemigo. Hay que aprender a levantar un muro espiritual que lo detenga. Y no hablo de un muro físico, sino de una barrera invisible construida con principios espirituales que Dios mismo ha revelado en su palabra. Una fortaleza que, cuando es establecida con convicción, los demonios no pueden cruzar, sin importar a través de qué rostro intenten hacerlo. La primera barrera que debemos levantar es la obediencia radical a la palabra de Dios. No selectiva, no parcial, no emocional. Obediencia total. Cuando una persona vive en obediencia, su vida se vuelve un terreno sagrado, y ningún espíritu puede operar en Tierra Santa sin ser descubierto y expulsado. Jesús lo dijo con claridad en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y haremos morada en él. Cuando tú guardas su palabra, la presencia de Dios permanece contigo, y donde Él habita, no hay espacio para tinieblas. Esa obediencia se traduce en decisiones diarias. No abrir puertas por emoción, no permitir conversaciones contaminadas, no tolerar comportamientos que violan tu paz espiritual. Una persona obediente se convierte en un territorio inaccesible para el enemigo. Puede ser atacada, pero no dominada. Puede ser tentada, pero no vencida, porque hay una cobertura celestial activa sobre ella. La segunda barrera es el discernimiento activado por la oración constante. Muchos cristianos oran para pedir, pero no oran para ver, y eso es un error grave. La oración no solo cambia circunstancias, también afina nuestros sentidos espirituales. Cuando oramos con constancia, el Espíritu Santo nos revela cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver. Comenzamos a percibir intenciones escondidas, a sentir en el Espíritu lo que las palabras no dicen. Comenzamos a identificar la atmósfera espiritual de un lugar, de una conversación, de una persona. Daniel es un ejemplo perfecto de esto. Oraba 3 veces al día, aun cuando lo prohibieron. Y fue esa conexión diaria con Dios la que lo sostuvo cuando fue lanzado al foso de los leones. Los leones lo rodeaban, pero no pudieron tocarlo. ¿Por qué? Porque la cobertura que tenía encima no era humana. Era el resultado de una vida alineada con el cielo. Eso es lo que necesitamos hoy. No solo hablar con Dios cuando sentimos que algo va mal, sino vivir conectados para que, cuando el enemigo se acerque, se encuentre con un muro de fuego espiritual. La tercera barrera es el perdón consciente y constante. Puede parecer extraño, pero el rencor es una puerta abierta para los demonios. No porque lo diga un libro moderno, sino porque lo advirtió Jesús mismo. En Mateo 18, al contar la parábola del siervo que no perdonó, dice que fue entregado a los verdugos. ¿Quiénes son esos verdugos? Espíritus opresores que atormentan el alma. Amado hermano, cuando tú no perdonas, entregas legalidad al enemigo para que te acose. No necesariamente con posesión, pero sí con opresión, confusión, cansancio emocional, ruina relacional. Por eso, perdonar no es un acto emocional, es una decisión estratégica. Es decirle al enemigo, no tendrás acceso a mi alma por medio del rencor. Es protegerte espiritualmente. Y cada vez que eliges el perdón, tu barrera espiritual se fortalece. No porque ignores lo que pasó, sino porque decides que nada ni nadie vale más que tu paz con Dios. La cuarta barrera es el silencio estratégico y el límite emocional. No todo se responde, no todo se tolera, no todo se arregla hablando. A veces, el silencio es un arma espiritual. Porque hay demonios que se alimentan de tu reacción, se disfrazan de discusiones familiares, de conflictos innecesarios, de provocaciones emocionales, y si tú caes en su juego,
te debilitas. Jesús, frente a Herodes, no dijo ni una palabra. ¿Por qué? Porque sabía que no había nada que responderle a un espíritu burlón que solo quería espectáculo. Esa es una lección poderosa. No siempre se trata de demostrar tu punto. A veces se trata de preservar tu paz. Y poner límites no es egoísmo, es obediencia. Tú no estás llamado a ser alfombra espiritual de nadie. Estás llamado a guardar tu corazón, tu llamado y tu atmósfera. Y si alguien insiste en invadir esa paz con palabras, manipulaciones o actitudes, tu derecho espiritual es decir, aquí no. La quinta barrera, y una de las más fuertes, es la adoración diaria como escudo espiritual. No se trata solo de cantar, sino de habitar en un estado de reverencia y entrega continua. Cuando tú adoras, tu espíritu se eleva por encima de los ataques. En 2 Crónicas 20, el pueblo de Judá fue rodeado por enemigos. ¿Qué hicieron? Pusieron cantores al frente del ejército, y mientras adoraban, el Señor confundió a sus enemigos y los derrotó. Esto no es una metáfora, es una estrategia de guerra espiritual. La adoración levanta muros invisibles que desorientan al enemigo. Cuando tú llenas tu casa de adoración, los demonios no soportan el ambiente. Cuando tu vida es una constante exaltación a Dios, no encuentran por dónde infiltrarse. Adorar no es un acto de iglesia, es un acto de defensa. Amado hermano, estas barreras no se construyen con emociones, se levantan con decisión, con constancia, con madurez espiritual. No importa cuán fuerte sea la influencia que venga a través de una persona, si tú tienes estas murallas activas, no podrán cruzarlas, porque lo que protege a un creyente no es su carácter, es su obediencia. No es su sabiduría, es su conexión. No es su experiencia, es su intimidad con el Espíritu Santo. Y quiero que entiendas esto con todo tu corazón. No estás solo. Dios no te ha dejado sin armas. Él ya te dio todo lo necesario para resistir y vencer. Pero necesita que tú las uses. Que no te confíes, que no juegues con lo que parece inofensivo, que no toleres lo que ya sabes que está contaminado. Este es un llamado a vivir en alerta, pero no con miedo, en vigilancia, pero con gozo, en protección, pero con amor. Porque cuando estas barreras están activas, tú no solo te proteges, también proteges a los que están bajo tu cobertura, tu familia, tus hijos, tu comunidad. Tú te vuelves un muro de intercesión, y aunque vengan con apariencia de piedad, con palabras suaves o con rostro conocido, no podrán traspasar el límite que Dios ha puesto a través de tu obediencia. Ahora que sabes cómo levantar estas murallas, prepárate para lo que viene. Porque el próximo mensaje te va a revelar cómo detectar con claridad cuando un ataque espiritual viene disfrazado de consejo, de corrección o incluso de amor. Cuando el ataque espiritual se disfraza de amor, consejo o corrección. Amado hermano, el enemigo es astuto. Si no puede entrar a través de palabras agresivas o actitudes destructivas, buscará un disfraz que le permita pasar desapercibido. Y uno de los disfraces más peligrosos es el del amor. No el amor verdadero que viene de Dios, sino un falso amor cargado de manipulación, confusión o control. Porque lo que no puede destruirte de frente, buscará desorientarte con apariencia de bien. Y si no aprendemos a distinguir lo genuino de lo contaminado, corremos el riesgo de recibir como bendición lo que en realidad es una trampa disfrazada. Jesús lo advirtió: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. No dijo que llegarían con espadas, sino con apariencia de bondad. Gente que parece hablar con amor, pero cuya raíz espiritual no es el amor de Dios. Y este principio se aplica no solo a profetas, sino a todo aquel que,
bajo una imagen de cuidado, busca alterar tu caminar con Dios. Una de las formas más comunes de este ataque disfrazado es el consejo no solicitado. Personas que aparecen justo cuando estás tomando decisiones importantes y con una supuesta buena intención, comienzan a cuestionar, a sembrar dudas, a modificar la dirección que Dios ya te había mostrado. Pueden usar frases como, lo digo por tu bien, no quiero que te equivoques, tú sabes que te amo. Pero detrás de esas palabras hay una intención de redirigir tu camino sin respeto a lo que el Espíritu ya te reveló. Esto le ocurrió a Nehemías cuando reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos, Sanbalat y Tobías, enviaron mensajeros con propuestas disfrazadas de diálogo pacífico. Pero Nehemías discernió que lo que parecía paz era una trampa y respondió con firmeza: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir». Nehemías 6:3. Él entendía que no toda invitación amable venía de Dios, que no todo consejo debe ser recibido, porque no se trata del tono, sino del propósito espiritual que lo sustenta. Otra trampa común es la corrección disfrazada de espiritualidad. Personas que usan versículos, lenguaje religioso y frases bíblicas para atacarte, juzgarte o desanimarte. No buscan restaurarte, buscan posicionarse sobre ti. Quieren corregirte no porque les importe tu crecimiento, sino porque su alma está herida y necesitan sentir que tienen poder. Esto es manipulación espiritual, y detrás de eso, muchas veces, hay un espíritu de orgullo disfrazado de celo. Recuerda el caso de los amigos de Job. Durante capítulos enteros, lo corrigieron con palabras aparentemente sabias, llenas de doctrina, pero completamente alejadas del corazón de Dios. Al final, el propio Señor les dijo: «No habéis hablado de mí lo recto». Job 42:7. Es posible citar versículos sin estar alineado con el Espíritu. Es posible corregir con la Biblia y estar siendo usado por el enemigo para aplastar, en lugar de levantar. Amado hermano, no se trata de despreciar toda corrección o consejo. Se trata de discernir desde qué espíritu proviene. El consejo de Dios confirma lo que ya sentimos en el corazón. La corrección divina edifica, aunque confronte, pero la corrección demoníaca destruye. El consejo carnal confunde. El amor manipulado te hace sentir menos, culpable, pequeño. Ese no es el amor de Cristo. Cuando alguien realmente te ama desde el Espíritu, sus palabras te acercan más a Dios, incluso cuando son duras. Sientes que el corazón de Dios te está hablando. Hay paz, aunque duela. Pero cuando el espíritu detrás del mensaje no es el correcto, sientes una carga pesada, un nudo en el alma, una presión que no viene del cielo. Y esa es tu señal para levantar un muro. El apóstol Pablo enfrentó este tipo de disfraz en su ministerio. En Hechos 16, una joven poseída por un espíritu de adivinación lo seguía gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». ¿Dónde estaba el error? En ningún lado. Lo que decía era cierto. Pero el espíritu detrás de esas palabras no era el Espíritu Santo, era un espíritu demoníaco. Y Pablo, aunque lo toleró por unos días, finalmente se volvió y lo reprendió, porque discernió que, aunque las palabras eran correctas, el espíritu era contrario. Eso mismo debemos aprender nosotros. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. No todo lo que parece amor edifica. No todo lo que dice, «te lo digo por tu bien», busca tu bien. Hay influencias que usan el afecto como ancla, y una vez capturan tu atención emocional, comienzan a contaminar tu fe. Te hacen dudar de ti, de lo que Dios te dijo, de tu llamado, de tus decisiones. Y por eso es necesario establecer límites sagrados. No todos deben tener acceso a tu alma. No todos pueden opinar sobre tu caminar.
No todos tienen derecho a corregirte. Dios ha puesto autoridades espirituales y ha dado discernimiento a sus hijos. Usa ese discernimiento. Cuida tu atmósfera. Si después de hablar con alguien te sientes seco, confundido, apagado, eso es señal de que algo no viene de la fuente correcta. Hazte esta pregunta clave. ¿Lo que esta persona me dice me acerca más a Dios o me hunde en confusión? ¿Me libera o me hace sentir atado? ¿Me confronta en amor o me castiga con juicio? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si lo que recibes no produce libertad, sino temor, control, peso, entonces estás siendo atacado por un disfraz. Amado hermano, esto no se trata de volverte desconfiado de todos. Se trata de volverte más confiado en el Espíritu. Él no permitirá que camines en tinieblas si le pides guía. Él te mostrará las verdaderas intenciones. Pero para eso, necesitas vivir en comunión, en oración, en búsqueda constante, para que cuando llegue ese consejo camuflado, tú puedas decir, no es de Dios. Y si ya has recibido palabras que te hicieron daño bajo el disfraz de amor, hoy es momento de romper con eso. Ora, renuncia a cada palabra que no vino del corazón de Cristo. Corta las cadenas emocionales que se formaron a través de esa manipulación y declara que tu alma es libre para recibir solo lo que viene del cielo. Porque el enemigo sabe que el disfraz más efectivo es el que se parece a lo santo. Pero tú has sido equipado para discernir. Y ahora vamos a descubrir cómo blindar nuestro entorno para que, aunque vengan con máscaras, no puedan tocarte. El siguiente mensaje revelará cómo consagrar tus relaciones para que estén bajo cobertura y no bajo riesgo. Consagrar nuestras relaciones para blindar el entorno espiritual. Amado hermano, si hay algo que el enemigo sabe hacer con maestría, es usar lo que está cerca. Él no necesita derribar murallas exteriores cuando puede infiltrar el corazón de una relación. Por eso, muchos cristianos fuertes espiritualmente han caído, no por falta de fe, sino por falta de discernimiento en sus vínculos. Lo que parecía amistad terminó siendo una puerta. Lo que parecía amor terminó siendo atadura. Lo que parecía compañía terminó siendo trampa. Hoy vamos a profundizar en una de las armas más olvidadas, pero más efectivas para protegernos de demonios disfrazados de personas: la consagración de nuestras relaciones. Consagrar significa separar, dedicar, poner bajo la autoridad de Dios. Y lo primero que debemos entender es que no todas nuestras relaciones han sido entregadas al Señor. Algunas las mantenemos por costumbre, otras por culpa, otras por dependencia emocional. Pero si no están bajo la dirección de Dios, están abiertas al ataque del enemigo. Lo que no consagras se contamina. Lo que no santificas se expone. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos sentimos drenados, oprimidos, sin avance. Y la raíz está en las conexiones. Abraham es un ejemplo claro de esto. Dios le prometió bendición, multiplicación, una tierra nueva, pero mientras caminaba con Lot, esa promesa no avanzó. No fue hasta que se separó de él que Dios le mostró la totalidad del plan. ¿Por qué? Porque Lot representaba una conexión que no estaba alineada espiritualmente. Aunque era familia, aunque lo quería, aunque caminaban juntos, su espíritu no apuntaba hacia el mismo destino. ¿Cuántos de nosotros estamos reteniendo conexiones que ya Dios nos dijo que soltemos? Y no se trata de odiar, ni de cortar con violencia. Se trata de presentar cada relación en oración y decir: Señor, ¿esta persona es parte de mi asignación espiritual o es parte de una distracción demoníaca? Esa es una oración peligrosa, pero necesaria. Porque cuando tú consagras tus relaciones, lo que estás diciendo es:
No quiero vínculos que no pasen por tu filtro. No quiero alianzas que contaminen mi propósito. No quiero compañía que me aleje de tu voz. Amado hermano, el pueblo de Israel fue advertido una y otra vez de no mezclarse con naciones que adoraban otros dioses. ¿Por qué? Porque la mezcla espiritual no es inocente. Lo que toleras en otro termina afectando tu pureza espiritual. Por eso es tan importante entender que consagrar no es excluir por odio, es filtrar por protección. Si alguien no está dispuesto a caminar en obediencia, si alguien constantemente minimiza tu fe, si alguien se burla de tu búsqueda espiritual, esa relación, por muy bonita que parezca, es un riesgo espiritual. Ahora, ¿cómo consagramos nuestras relaciones? Primero, orando con nombre y propósito. No se trata de decir, bendice a todos mis amigos. Se trata de mencionar a cada persona cercana, una por una, y preguntar al Señor, ¿qué rol cumple esta persona en mi vida? ¿Es siembra o es carga? ¿Es canal de bendición o puerta de infiltración? Y cuando el Espíritu te muestre, actúa. A veces, eso implicará poner límites, a veces alejarse, a veces confrontar. Pero cada decisión guiada por Dios te blindará más. Segundo, estableciendo acuerdos espirituales. Si alguien va a caminar contigo, tiene que saber que caminas con Dios. No se trata de imponer, pero sí de establecer. Yo no converso de chismes, yo no me uno a críticas, yo no participo en lo que ensucia mi fe. Y si al establecer eso, esa persona se aleja, entonces esa relación no estaba consagrada, estaba contaminada. El respeto espiritual es un muro que protege, y quien no lo respeta no puede tener acceso a tu alma. Tercero, vigilando los frutos. Como Jesús dijo, el árbol se conoce por el fruto. No te quedes con palabras, analiza comportamientos. ¿Esa persona te impulsa a orar más o te entretiene en lo superficial? ¿Te edifica o te absorbe? ¿Te corrige con amor o te manipula con culpa? Los frutos no mienten. Y cuando una relación no da frutos de fe, de gozo, de crecimiento, es señal de que no está alineada con el Espíritu de Dios. No importa cuánto tiempo la lleves, no importa cuánto cariño haya, si no hay fruto, no hay vida. Y si no hay vida, el enemigo puede usar esa relación como canal de muerte espiritual. Cuarto, sometiendo las emociones al Espíritu. Aquí es donde muchos fallamos, porque sentimos cariño, nostalgia o costumbre, y nos cuesta soltar. Pero Dios no se mueve por emociones, se mueve por propósito. Y si hay un vínculo que, por más amor que tengas, interfiere con tu llamado, es tu deber soltarlo. Jesús lo dijo sin titubeos. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Y eso no es frialdad, es orden espiritual. Consagrar nuestras relaciones también implica revisar los lazos invisibles, esas conexiones que se mantienen activas aunque ya no haya contacto. Una exrelación, una amistad rota, un mentor que te marcó mal. Si todavía piensas en esa persona con temor, con dolor o con confusión, necesitas romper ese lazo en oración. Porque mientras haya una atadura emocional no resuelta, hay una puerta abierta por donde el enemigo puede hablarte, influenciarte o limitarte. Y quiero que lo entiendas bien, amado hermano. Tú no estás llamado a andar solo, pero tampoco a caminar con cualquiera. Dios tiene personas preparadas para tu caminar espiritual. Personas que te impulsan, que oran por ti, que te confrontan con amor, que te acompañan en la fe. Pero para que lleguen, muchas veces tienes que soltar lo que solo te acompañaba en el pasado, lo que era necesario en una temporada, pero ya no en esta. Porque la unción que Dios quiere derramar sobre ti no cabe en relaciones que no han sido consagradas.
Así que hoy es día de decisión. Haz un altar espiritual en tu corazón. Presenta cada nombre. No actúes por impulso, actúa por revelación. No cortes por enojo, corta por dirección divina. Y cuando consagres tus relaciones, verás cómo la atmósfera cambia, cómo tu discernimiento se afila, cómo tu paz crece, porque donde hay orden, Dios habita. Y donde Dios habita, los demonios no pueden permanecer. Y ahora que has comprendido la importancia de blindar tu entorno relacional, en el siguiente mensaje vamos a subir un peldaño más. Vamos a hablar de cómo actuar con autoridad frente a las personas que el enemigo ya está usando contra ti, sin perder tu paz ni tu integridad espiritual. Cómo actuar con autoridad frente a personas que el enemigo ya está usando. Amado hermano, llegar a este punto significa que ya no estás ciego. Has aprendido a discernir. Has empezado a reconocer cuando una presencia, una actitud o una palabra no vienen de Dios, aunque estén disfrazadas de amistad, ayuda o amor. Pero ahora surge la pregunta que más cuesta responder. ¿Qué hacemos cuando ya hemos detectado que una persona está siendo usada por el enemigo y sigue teniendo acceso a nuestra vida? Aquí es donde muchos tropiezan. Porque el corazón quiere evitar el conflicto, la culpa quiere justificar, la costumbre quiere mantener lo mismo. Pero el Espíritu sabe que llegó la hora de actuar. Y lo que marca la diferencia entre un cristiano maduro y uno vulnerable no es lo que ve, sino lo que hace con lo que ve. Ver el peligro y no moverse es abrirle la puerta al enemigo con tus propias manos. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo actuar con autoridad, sin perder la paz, sin caer en la carne, sin romper tu testimonio, pero también sin ceder terreno espiritual. La primera clave es entender que autoridad no es gritar, ni atacar, ni imponer. Autoridad espiritual es saber quién eres en Cristo y actuar desde esa identidad. Cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, no gritó, no lo maldijo, no hizo un espectáculo. Simplemente citó la palabra con firmeza. Dijo, escrito está. Y con eso desarmó cada mentira, cada intento de manipulación. Eso es autoridad. No necesitas levantar la voz, necesitas levantar la verdad. Y esa verdad debe estar grabada en tu interior. Cuando enfrentas a alguien que está siendo usado por el enemigo, lo primero es mantener tu posición espiritual. No bajes a su nivel, no respondas con ira, no caigas en el juego emocional. Si esa persona busca manipularte, confundirte o hacerte reaccionar desde la carne, lo que quiere es abrir una grieta para entrar. No lo permitas. Respira, ora en tu mente y recuerda, tu lucha no es contra carne ni sangre. Esa persona es solo un canal, no tu enemigo final. Tu verdadero combate es contra la oscuridad que la está influenciando. Amado hermano, hay momentos donde tendrás que enfrentar cara a cara una conversación con alguien que amas, pero que sabes que está siendo instrumento de opresión. En ese momento, necesitas hablar desde la convicción, no desde la emoción. Decir, yo respeto nuestra relación, pero no puedo seguir permitiendo palabras que me hieren, actitudes que me confunden o comportamientos que me alejan de Dios. Si vas a estar en mi vida, tiene que ser bajo la luz, no bajo sombras. Eso es poner límites con autoridad espiritual. Y aunque duela, es necesario. Porque si tú no proteges tu atmósfera, nadie lo hará por ti. Muchos creyentes se debilitan no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque nunca se atrevieron a decirle a ciertas personas, hasta aquí. Y mientras más postergan esa decisión, más se apaga su fuego espiritual. La segunda clave es cerrar puertas emocionales. Porque una conversación firme no servirá de nada si tu corazón sigue atado a la expectativa de que esa persona cambie, apruebe tus decisiones
o te devuelva lo que te quitó. A veces, el mayor canal que el enemigo usa no es la relación actual, sino la herida que dejó una relación del pasado. Por eso, hay que cerrar esas puertas en oración. Decirle al Señor: sana la herida, pero también rompe el vínculo. Que esa voz ya no tenga eco en mi alma, que ese recuerdo ya no me controle. No hay autoridad verdadera si el corazón está dividido. Por eso, hay que hacer lo que hizo Eliseo cuando fue llamado por Elías: quemar los arados y despedirse del pasado. Así se aseguró de no mirar atrás. Hay vínculos que deben ser quemados espiritualmente, no para odiar, sino para que no te arrastren cuando decidas avanzar. La tercera clave es cuidar tu testimonio mientras actúas con firmeza. Esto es muy importante, porque el enemigo buscará provocar en ti una reacción que te haga perder credibilidad. Quiere que explotes, que digas lo que no debes, que tomes decisiones en la carne para luego acusarte. No caigas en la trampa. La autoridad espiritual se ejerce con dominio propio. Recuerda que el fruto del Espíritu incluye templanza y que cuando te mantienes firme sin perder la paz, estás predicando con tu vida más que con tus palabras. Esto no significa que no haya que hablar con claridad. Significa que cada palabra debe estar dirigida por el Espíritu, no por la herida. Jesús fue firme, pero nunca fue ofensivo. Confrontó, pero siempre con un propósito redentor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Corregir con verdad, pero desde la compasión. Alejarnos, pero sin resentimiento. Protegernos, pero sin cerrar el corazón al perdón. Amado hermano, hay momentos donde no basta con hablar. Hay que retirarse. Sí, hay relaciones que solo se sanan con distancia. Personas que solo entenderán tu valor cuando ya no estés disponible. Y eso también es parte de actuar con autoridad. No mendigues respeto. No ruegues por comprensión. Si ya diste todo lo que podías y la influencia sigue siendo destructiva, retírate en paz. El Espíritu te sostendrá. Y a veces, la mejor guerra espiritual es el silencio y la ausencia. La cuarta clave es rodearte de aliados espirituales. No enfrentes estas batallas solo. Busca personas que oren contigo, que te acompañen, que te recuerden tu identidad cuando la duda quiera robarte. Jesús mismo no caminó solo. Tenía a Pedro, Juan, Santiago. Tenía compañía en los momentos críticos. Tú también necesitas eso, porque cuando enfrentas a personas influenciadas por el enemigo, es fácil sentirse débil, culpable o confundido. Pero con aliados de fe, te mantendrás firme. Y finalmente, actúa con la certeza de que Dios te respalda. No estás actuando desde el orgullo, estás actuando desde la luz. No estás cerrando puertas por miedo, estás cerrándolas por obediencia. Y Dios honra a los que lo honran. Cuando tú decides proteger tu entorno espiritual, Él refuerza tu muro. Cuando tú eliges alejarte de lo que contamina, Él llena tu vida de lo que edifica. No te sientas mal por decir no. No te sientas culpable por alejarte. No permitas que el enemigo te acuse por cuidar lo que Dios te dio. El Espíritu Santo es tu guía, y si Él te está mostrando quién no debe estar cerca, obedecer es tu mejor arma. Y ahora que sabes cómo actuar con autoridad, vamos a dar un paso más. Porque el enemigo no solo ataca desde fuera, también intenta plantar pensamientos dentro. En el siguiente mensaje aprenderás cómo proteger tu mente cuando las personas a tu alrededor se convierten en instrumentos de opresión silenciosa. Blindar la mente cuando el enemigo ataca a través de personas cercanas. Amado hermano, hemos hablado del poder de discernir, de establecer límites, de consagrar nuestras relaciones y de actuar con autoridad frente a personas que el enemigo usa. Pero ahora necesitamos tocar
una de las áreas más vulnerables del cristiano, la mente. Porque aunque sepamos quién nos está afectando, aunque pongamos distancia, si no aprendemos a proteger nuestros pensamientos, el enemigo seguirá teniendo acceso a nosotros desde adentro. El verdadero campo de batalla no siempre es el entorno. Muchas veces es la mente. Y es que cuando alguien cercano nos hiere, nos traiciona o nos contamina espiritualmente, no solo deja una herida en el alma, deja un eco en la mente, un susurro que se repite, una palabra que resuena, una duda que permanece. Y si no se silencia a tiempo, puede convertirse en una fortaleza mental que el enemigo usará como base para seguir oprimiéndote, incluso si ya saliste de esa relación o te alejaste físicamente. Pablo lo explicó así en 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje no habla de demonios externos, sino de pensamientos internos, de ideas, suposiciones, temores y acusaciones que el enemigo planta y fortalece si no son llevados a la obediencia de Cristo. ¿Cuántas veces después de hablar con alguien terminamos con la mente revuelta? ¿Cuántas veces, después de una corrección tóxica, una crítica disfrazada o un gesto de rechazo, nuestra mente entra en una espiral de inseguridad, duda o confusión? Esa es la trampa. Porque el enemigo sabe que, si logra contaminar nuestra mente, puede paralizar nuestro llamado. No necesita encadenarte físicamente. Le basta con que pienses que no eres capaz, que no eres digno, que no puedes. Le basta con que creas la mentira disfrazada de consejo que alguien te dejó. Por eso, blindar nuestra mente es una urgencia espiritual. No se trata de pensar positivo, sino de pensar en la verdad. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de someter nuestros pensamientos al Espíritu. Y eso comienza con una decisión diaria: identificar lo que no viene de Dios y rechazarlo de inmediato. No lo analices, no lo razones, no lo justifiques. Si esa idea no edifica, si no te conecta con la verdad, si no te lleva a la paz de Cristo, debe ser derribada. Amado hermano, quiero que sepas esto con claridad. No todo lo que piensas viene de ti. Muchas veces creemos que somos nosotros quienes estamos dudando, temiendo o sintiéndonos insuficientes. Pero en realidad son pensamientos sembrados por voces externas que el enemigo activó a través de personas. Y si no identificamos la fuente, terminamos creyendo que esa es nuestra identidad. Por eso, la primera estrategia para blindar la mente es hacer una limpieza espiritual de pensamientos. Así como limpias tu casa, tu teléfono o tu ropa, limpia tu mente. Pregúntate, ¿qué pensamientos me acompañan desde aquella conversación con esa persona? ¿Qué ideas sigo repitiendo que me debilitan? ¿Qué frases me dejaron marcada el alma? Y una vez que las identifiques, háblales con autoridad. Declara en oración: este pensamiento no viene de Dios, lo someto a la cruz de Cristo. No acepto ninguna voz que contradiga lo que Dios ya dijo de mí. La segunda estrategia es llenar tu mente con lo que Dios sí ha dicho. Porque no basta con rechazar lo falso, hay que afirmar lo verdadero. Filipenses 4:8 nos da una lista clara. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. Esa es tu guía. Cada vez que un pensamiento llegue, hazle pasar ese filtro. ¿Esto es verdadero o es una exageración que alguien me sembró? ¿Esto es justo o es una condena injusta? ¿Esto es amable o es una crítica disfrazada? Leer la palabra, meditar en las promesas de Dios, declarar versículos en voz alta.
Todo eso no es solo espiritualidad, es defensa mental. Cada versículo es un ladrillo en el muro de tu mente. Cada promesa recordada es una puerta cerrada al enemigo. Y cuando haces de la palabra tu pensamiento dominante, las palabras ajenas pierden poder. La tercera estrategia es romper los acuerdos mentales inconscientes. A veces, sin darnos cuenta, hacemos pactos con ideas que otros nos dijeron. Nunca serás como ellos. Siempre repites los mismos errores. A ti nadie te toma en serio. Puede que nunca lo hayas dicho en voz alta, pero si lo creíste, hiciste un acuerdo. Y ese acuerdo le da acceso al enemigo para seguir oprimiéndote desde dentro. Pero hoy puedes romperlo. Hoy puedes declarar: cancelo todo pensamiento que haya aceptado como verdad sin serlo. Rompo todo acuerdo con las palabras que el enemigo usó a través de personas. Declaro que mi mente pertenece a Cristo y que Él tiene la última palabra sobre mí. Esta oración, cuando es hecha con convicción, no solo limpia, también reconstruye. La cuarta estrategia es vigilar lo que permites que entre a tu mente desde ahora. Porque no se trata solo de sanar lo viejo, sino de prevenir lo nuevo. Cuida a quien escuchas, qué consumes, con quién conversas. No te expongas innecesariamente a personas que sabes que son canal de opresión. No entres en debates que sabes que solo dejarán veneno en tu alma. No te entretengas con contenido que en vez de edificar, erosiona tu fe. Tu mente es un templo, y como templo, debe ser vigilado. Y aquí entra la adoración, no como un acto musical, sino como una atmósfera mental. Cuando adoras, cuando cantas, cuando simplemente piensas en la grandeza de Dios, estás lavando tu mente. Estás cambiando el foco. Estás destruyendo argumentos. Estás haciendo que tu mente se alinee al cielo. Y donde hay mente alineada, no hay lugar para confusión. Amado hermano, blindar tu mente no es una tarea de un día. Es una disciplina espiritual, pero es también tu escudo más poderoso. Porque cuando tu mente está firme en la verdad, puedes estar rodeado de personas que el enemigo usa, y aún así, no caer. Puedes escuchar lo que dicen, pero no dejar que eso entre. Puedes discernir la trampa y caminar por encima de ella. Y ahora que tu mente empieza a ser restaurada, llega el momento de cerrar este mensaje. Y no lo haremos sin antes recordar que todo esto ha sido preparación, porque Dios quiere darte una nueva temporada. Y para entrar en ella, debes dejar atrás todo lo que permitió que los demonios se infiltraran disfrazados de personas. Así que en el cierre, te voy a guiar a proclamar con firmeza tu libertad, tu limpieza y tu nueva cobertura espiritual. Vamos a cerrar esta palabra con autoridad y con esperanza. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha despertado. Ya no puedes seguir ignorando lo que el Espíritu te ha estado mostrando. No puedes volver a caminar por la vida como si no supieras lo que hay detrás de ciertos rostros, palabras o gestos. Has sido equipado, has sido preparado, has sido llamado a una batalla que ya no puedes evitar, pero que no vas a perder, porque ahora sabes, y porque ahora estás listo. Este cierre no es solo una conclusión del mensaje, es una proclamación de guerra, es un acto espiritual de afirmación. Porque cuando Dios abre los ojos de uno de sus hijos, es porque está a punto de usarlo para algo mayor. Y tú, amado hermano, estás siendo llamado a un nuevo nivel de discernimiento, de santidad, de fuerza interior. Lo que hasta hoy te hería, ya no te controlará. Lo que hasta hoy te confundía, ya no te engañará. Lo que hasta hoy te robaba la paz, será desactivado por tu obediencia. Declara conmigo en tu espíritu: hoy cierro toda puerta que permití sin saberlo.
Hoy corto con toda influencia espiritual que entró a través de personas. Hoy desactivo todo pensamiento sembrado por el enemigo y proclamo que mi mente es propiedad exclusiva del Espíritu Santo. Esta no es una oración simbólica, es una proclamación de autoridad, y el mundo espiritual lo reconoce. Cuando tú hablas con fe y convicción, se mueven cosas que no ves. Se rompen cadenas, se cierran portales, se levantan murallas que antes estaban derrumbadas. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. Dios no te revela algo para que lo guardes, sino para que lo gobiernes. Si Él te ha mostrado que hay personas usadas por el enemigo en tu entorno, no es para que vivas con temor, sino para que vivas con dirección. No para que sospeches de todos, sino para que protejas lo que Él te dio. Y proteger tu fe, tu paz, tu atmósfera, tu propósito, no es egoísmo, es obediencia sagrada. Porque quien no protege lo que Dios le confía, se expone a perderlo. Y quiero que hoy tomes una decisión firme. Vas a ser celoso con tu atmósfera espiritual. Vas a cuidar con quién hablas, qué dejas entrar en tu mente, a quién permites acceso a tu corazón. No más relaciones sin consagración. No más conversaciones sin filtro espiritual. No más tolerancia a lo que sabes que contamina. Porque cuando tú limpias tu ambiente, Dios lo llena con su gloria. Cuando tú sueltas lo que no edifica, Dios lo reemplaza con lo que te fortalece. A partir de hoy, cada vez que sientas una perturbación espiritual al estar cerca de alguien, no la ignores. Obsérvala, preséntala en oración y actúa con sabiduría. Cada vez que una conversación te deje inquieto, examínala a la luz de la palabra. Cada vez que una persona insista en entrar en tu vida sin respeto a tu fe, detente y pregúntale al Espíritu Santo, ¿esta puerta viene de ti o del enemigo? Y si no viene de él, no la abras, por más que duela. Amado hermano, tu paz espiritual no tiene precio. Tu conexión con Dios es tu activo más sagrado. No la arriesgues por quedar bien con alguien. No la pongas en juego por temor a quedar solo. Porque si Dios te pide que sueltes una relación, es porque ya preparó otra mejor. Si te pide que cierres una puerta, es porque quiere abrir otra con más propósito. Y si te está mostrando todo esto, es porque sabe que estás listo para avanzar a una etapa más profunda en tu caminar con Él. Hoy es un día de ruptura, de limpieza, de afirmación, y por eso quiero guiarte a declarar algo más. Di en tu mente o en voz alta: renuncio a toda palabra que sembró duda, temor, condena o confusión en mi mente. Renuncio a toda relación que no fue guiada por el Espíritu de Dios. Declaro que mi atmósfera está consagrada, que mi casa es terreno santo, que mi mente es templo del Espíritu Santo, que ninguna persona influenciada por el enemigo podrá derribar lo que Dios ha construido en mí. Estas palabras tienen peso, tienen fuerza, porque salen de alguien que ya no vive como víctima, sino como hijo de luz. Y cuando un hijo de luz se posiciona, las tinieblas retroceden, porque saben que han perdido el control, porque saben que ahora tú ves. Y lo que uno ve en el Espíritu ya no lo puede ignorar. Antes de cerrar este mensaje, quiero que recuerdes esto. El mayor engaño del enemigo es hacerte creer que estás solo. Pero no estás solo. Dios te ha estado guiando desde el principio. Él te ha hablado a través de este mensaje porque te ama, porque no quiere verte atado, confundido ni expuesto, porque sabe que tu vida está marcada para cosas grandes. Pero para que eso se cumpla, primero debes purificar el terreno. Y hoy lo has hecho. Has recorrido un camino de discernimiento, de confrontación, de renuncia y de proclamación. Has limpiado tus relaciones,
tus pensamientos, tus emociones. Has recuperado el dominio espiritual de tu entorno. Y eso, amado hermano, ya es una victoria. Ahora, deja que el Señor te llene. Cierra los ojos si puedes. Respira. Y dile: Señor, lléname de tu espíritu. Ahora que he cerrado las puertas incorrectas, abre las que vienen de ti. Ahora que he soltado relaciones contaminadas, envía conexiones divinas. Ahora que he silenciado las voces equivocadas, háblame con más claridad que nunca. Y escucha, porque Dios responde. Y porque lo que viene después de esta limpieza será gloria sobre gloria. Un nuevo nivel, una nueva paz, una nueva protección. Lo que antes te hacía temblar ya no tendrá poder sobre ti, porque Dios ha levantado un muro a tu alrededor. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase: mi mente, mi entorno y mis relaciones están ahora bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esa declaración será una señal para que sepamos quiénes son los que están caminando en esta nueva dimensión de discernimiento y libertad. Y si este mensaje te tocó, comparte este video con 3 personas: un amigo que sabes que está siendo oprimido, un familiar que necesita despertar espiritualmente y alguien que el Espíritu Santo te ponga en el corazón. Ese acto puede ser el principio de la libertad para alguien más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Este espacio ha sido levantado por Dios para alimentar a quienes están lejos de una iglesia o que necesitan una palabra diaria para mantenerse firmes. Tu suscripción no es solo un clic, es un compromiso con tu crecimiento. Y si ya estás suscrito, compártelo, porque muchos no tienen quien les hable de esto, y tú puedes ser la voz que el cielo use. Y antes de cerrar, te invito a dedicarle unas palabras de agradecimiento al Señor en los comentarios. No apagues este video sin sellar este momento con alabanza, porque esta palabra no vino de hombres, sino del Espíritu de Dios. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.